de liberación. Hola, los saludo. Este es su tiempo de liberación con el tema que habíamos anunciado de padres poderosos y padres necios. Vamos también a mencionar la vida del sacerdote Elí y sus hijos endemoniados, Ofni y Finés. Tomamos autoridad en el nombre de Jesús en este tiempo de liberación. Bendecidos todos los que van entrando. Les pido que por favor compartan estos videos, no para la honra y la gloria de este ministerio, ni mía, ni de Yesid, ni de ninguno de nosotros, sino para que les sirva a las personas. Es una enseñanza poderosísima de cómo romper las maldiciones que hay en los hijos, cómo tomar autoridad en Cristo y salvar los hijos y las generaciones. Los bendecimos en el nombre de Jesús. Tiempo de liberación. Es una palabra que Dios me ha puesto. He orado y me ha puesto esta palabra, que se trata de los hijos del sacerdote Elí. ¿Cuál fue el problema de estos muchachos de Ofni y Finés? Que el sacerdote Elí tenía la Elí significa el alto, el elevado. Y había sido levantado como el sacerdote de Israel, del pueblo de Dios. Tenía la gran responsabilidad ante todo el pueblo de llevar la palabra del Señor, de tenerlos en los caminos de Dios, de gobernar espiritualmente al pueblo con las instrucciones de Yahvé Dios. Pero este sacerdote Elí se dejó engordar y se fue envejeciendo. Duró 40 años en el sacerdocio. Habían crecido sus hijos que en lugar de haberlos criado y corregido en la palabra, Ofni y Finés eran unos depravados sexuales. Ofni y Finés se robaban las ofrendas del templo, en la puerta del tabernáculo, en esa época era el tabernáculo. Fornicaban sexualmente, tenían fornicación. Y en el caso de Finés, que era casado, pues era adulterio, y el otro era un fornicario y adúltero. Y se robaban las ofrendas. ¿Y fornicaban con quién? Con las mujeres que iban a adorar a la puerta del templo, que iban a orar a la puerta del templo, que iban a velar. Pues en ese momento vemos nosotros la gravedad tan terrible de un padre que no estorbaba. Dios le mandó la razón con los profetas. Y le dijo, con el profeta le dijo, mire, usted no está estorbando a sus hijos. Usted están blasfemando contra mí. Pero este hombre nunca formó a sus hijos en la palabra. No los estorbó. Y en alguna parte dice que eran hijos de Belial, del demonio. Porque eran los hijos del sacerdote, los hijos del pastor del pueblo, del que tenía esa autoridad y honra, y deshonró al pueblo. Los filisteos mataron por culpa de este hecho, llevaron el arca, se robaron el arca donde se portaba la presencia de Dios. Mataron 30,000 israelitas, y en esa mortandad cayeron estos dos hijos malvados, Ofni y Finés. Cuando le llevaron la razón, el mensajero le llevó la razón al sacerdote Elí. Le dijo, ¿cuál es el alboroto? Y le dijo que los filisteos mataron una mortandad muy grande, 30,000 de nuestros hombres. Y se llevaron el arca. Y fue tan terrible el juicio de Dios que en ese mismo instante cayó hacia atrás donde estaba sentado, porque era muy pesado, muy gordo y ya estaba viejo, y perdió la vida en ese instante. O sea, ahí murieron sus dos hijos y él. Porque los padres, pero es más, también murió la nuera, dando a luz en ese instante, la nuera. Y nació un hijito nuevo, un nieto, que quedó desolado ese pobre muchacho. Ese pobre muchacho se llamó Icabod, que significa traspasada fue la gloria de Israel. Porque Dios le había dicho que acabaría con esa dinastía, acabaría con esas generaciones. Quedó únicamente el nieto desamparado, sin mamá, sin abuelo, sin padre, sin tío, sin nada, se le acabó. Porque es que nosotros los padres tenemos la obligación de educar a los hijos. Por eso la palabra es viva y eficaz y nos dice que nosotros debemos educar a nuestros hijos. Que no corregir al hijo es no quererlo. Que amarlo es disciplinarlo a tiempo, dice Proverbios 13:24, palabra de Dios. Pero también dice la palabra de Dios que el hijo necio, el hijo necio es pesadumbre para su padre, pesadumbre, pesada, y amargura para la madre. Eso dice el Proverbio 17:25. Entonces, ¿qué es un necio? Cuando hay un padre, porque no solo el hijo es necio, sino el padre es necio. Necio viene del latín necius, que significa ignorante, que no sabe. Ne es sin, ne, y sisius,
Zeus es sabio, sin sabiduría, sin conocimiento de la palabra. En vano edificamos la casa, en vano se edifica un país, si no edificamos en la palabra de Dios, en la oración, bendiciendo a los hijos, corrigiéndolos y estorbándolos, con responsabilidad, con amor y respeto. En eso se reduce la palabra. El Nuevo Testamento habla de amor y respeto en la familia. Las mujeres necesitan ser amadas y protegidas por un varón de verdad, un varón que enseña la palabra, que bendice a su esposa y a sus hijos, y los hijos también deben respetar a sus padres y la mujer respetar a su esposo. En el caso de Elí era un pelele, era un necio, porque no solo es necio, era un tonto, era un imbécil. Imbécil significa sin conocimiento, sin bastón de mando. Este Elí nunca realmente estorbó a sus hijos como debía estorbarlos, nunca los enseñó. Y la palabra es viva y eficaz, porque el hijo sabio alegra al padre, pero el hijo necio es tristeza para su madre. Dolor es para el padre del hijo necio, gotera continua las contiendas de la mujer. Dice Proverbio 19:13. Pero como si fuera poco, es que la palabra nos sigue hablando y nos sigue hablando, porque es que fue terrible la vida de este sacerdote, gobernante religioso del pueblo, que permitió que fuera acabada la gloria del pueblo. Tenemos que orar y decir: Señor Jesús, te ponemos a nuestros hijos bajo el pacto de la sangre de Cristo. Señor Jesús, ponemos a Colombia y a los gobernantes bajo el pacto de la sangre de Cristo. Que no haya hijos de gobernantes ladrones, Padre, porque donde el que robaba no robe más, Padre. Ni gobernantes ni gobernados, ni padres ni hijos. ¿Cómo es posible que hoy nosotros tenemos están siendo gobernados los padres por los hijos? Porque vemos una cantidad de padres que aceptan lo anormal, las fiestas con sexo y borracheras, el lenguaje vulgar de sus hijos, la pornografía, la fornicación. Es más, hay padres que se vuelven tan amigos de sus hijos que bailan reggaetón y tienen la misma vulgaridad y los mismos vicios. He visto padres vapeando con los hijos. He visto padres que hablan y cantan y bailan reggaetón y hablan con las mismas vulgaridades que hablan los hijos. ¿Qué autoridad hay ahí? ¿Qué respeto hay ahí? Eso no es amor, eso no es respeto. Hay padres ateos, hijos ateos. No solo el ejemplo no es lo único importante, sino lo más importante. Un padre que no ora, un padre que no conoce a Dios, un padre blasfemo que se espera. Y aún puede ser un padre como el sacerdote Elí, que era sacerdote, pero no cumplió con la altura y la responsabilidad, porque los hijos del pastor, los hijos del sacerdote, robaban, fornicaban, blasfemaban. No eran hijos de Dios, sino eran hijos del enemigo. Entonces, y daban el peor ejemplo al pueblo, y se desvió el pueblo. Entonces, sí era un tonto, un imbécil ese padre. Hay una generación de tontos, pero la generación no son hoy solo los muchachos incapaces, perezosos, los progres, le digo así claramente, no son solo ellos, no es esta generación rota de perezosos, que todos se creen que todo lo merecen, porque adolescentes. ¿De qué adolecen los adolescentes? Ese fue un término que se inventó un filósofo alemán y que fue comprado por el club de Bilderberg y que metió en el lenguaje mundial los que se llamaban jovencitos, muchachos que eran sanos y respetaban a papá y mamá y respetaban a Dios. Desde las décadas de los años 70, 80 del siglo pasado y hasta ahora se volvieron rebeldes. ¿De qué adolecían los que tenían comida, que tenían a Dios, que tenían educación, salud? ¿De qué? Los victimizaron. Porque adolescente es que le duele. ¿Qué le duele? El no trabajar. Lo que duele es no tener a Dios. Lo que duele es ser blasfemo. Entonces, padres tontos no, padres imbéciles no. Padres poderosos en la sangre de Cristo, padres poderosos en la educación de sus hijos para un país poderoso, para una nación como Israel que ha crecido, como los Estados Unidos, donde están, por ejemplo, en los 10 estados que forman parte del cinturón bíblico, son los estados de mayor éxito, son los estados donde la tierra donde fluye leche y miel todavía, porque en los otros 40 estados no tanto, hay perversidad sexual, hay homosexualismo. ¿Cómo es posible que un padre utilice se deje gobernar por los adolescentes? Hoy se llama eso adolescentrismo. Hoy son adolescentristas. ¿Quién gobierna tu casa? ¿Dios? ¿Tú? Como varón y varona, mamá. Porque hay madres, la mujer sabia edifica la casa. La mujer edifica hasta el esposo, con la palabra, con la oración. No es criticándolo, no es chismeando. Para eso no estamos nosotros, los padres, y nunca es tarde para volver a rectificar.
Hoy es el día en que tienes que decir, Padre, perdóname, porque seguramente mi papá me dio mal ejemplo, pero yo le he dado peor ejemplo a mis hijos, porque no lo he estorbado, no le he enseñado a orar, no lo he bendecido, le doy mal ejemplo. Mamá y papá, hoy es tiempo de que te levantes y digas, Señor, perdóname, porque abrí una puerta al demonio por la mala educación, por la mala formación mía y la de mis hijos y el mal ejemplo. Pero ahí, hoy rompo esa puerta y te pido perdón, Señor, y te prometo, hago pacto de aquí en adelante de tener la mejor autoridad, la mejor claridad, el mejor amor y el respeto, tener moralidad sexual. Sí, Padre, yo forniqué, yo adulteré, pero me arrepiento de ese adulterio. Yo robé, no robo más. Y ahí levanto un pacto de no robar, un pacto de moralidad sexual, un pacto de limpieza en el área sexual, un pacto para que mis hijos, y rompo la maldición que viene de mis padres, abuelos, bisabuelos, tatarabuelos, por brujería, por hechicería, por idolatría, por maldad, por borracheras. Padre, no más borracheras. Te lo pido, te ruego, para mí, para mi casa, para mis hijos. Padre Santo, es tiempo de que entremos todos en la liberación. Es tiempo, Padre, de orar por nuestros hijos. Por eso hablamos hoy del sacerdote Elí y la maldición de sus hijos, Ofni y Finés. No seamos como Elí, no seamos verdaderos sacerdotes, padres poderosos, poderosos en el nombre de Jesús, con hijos poderosos, con generaciones poderosas. En el nombre de Jesús bendigo a quien se ponga en contacto con esta oración. En el nombre de Jesús hemos orado. Amén, amén y amén. Damos gracias por este tiempo, por esta palabra que ha llegado. Bendecimos a todos los que la pongan en su corazón y la pongan por obra, que eduquen bien a sus hijos, que es tiempo y en cualquier momento, aún siendo viejos, podemos arrepentirnos y podemos cortar las maldiciones que tenemos nosotros y que hemos transferido a nuestros hijos, a nuestros nietos, a nuestras generaciones, rompiéndola por desobediencia a Dios, por la blasfemia, por el chisme, por el robo, por la inmoralidad sexual. Tiempo de liberación, no se les olviden transmitir los podcasts que son espectaculares. Ahí está el testimonio de Germán Osuna, sanado del riñón, de su esposita hermosa Pilar. Damos gracias a Dios y hay más testimonios que estamos editando, pero no se les olvide, no somos nosotros, es la palabra viva y eficaz, es el poder de la sangre, el poder del nombre de Jesús. Los bendecimos, los esperamos el próximo martes a la misma hora en el mismo canal, 7:30 de la noche, tiempo de liberación. Oigan los podcasts, transmítanlos. Hasta luego, bendiciones.